César. Ya, ok. Ya. Buenas tardes, amigos, acá en el Perú, y buenas noches a los países de América Latina, a los países de Europa y Asia. Estamos nuevamente en el programa Hablemos de Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología en el segmento precisamente de Hablemos de Política. Pero esta tarde vamos a hablar de la salud y la salud en el bienestar de todos en este entorno de la pandemia en la cual vivimos. Como de costumbre, tenemos a un invitado. El invitado especial esta tarde es el doctor Hugo Yenque Larrea, médico especialista precisamente en estos temas que nos va a hablar de la salud pública y de las principales necesidades que tenemos que hacer como país. Pues bien, en la mesa de conducción estamos Alberto Reyes, quien se presenta. Muy buenas tardes, Perú. Buenas tardes, América. Muy buenas noches, Europa, Asia. Qué gusto de volver a retomar las conversaciones de profesionales de gran valía que nos van a dar ciertas orientaciones, hoy especialmente en el sistema de salud, después de las elecciones. Bien, gracias. Les habla César Sánchez Martínez. Y doctor Yenque, bienvenido al programa. Y esta tarde vamos a hablar precisamente de su especialidad. Hablemos de la salud pública. ¿Qué nos está pasando, doctor? Estamos en un entorno de pandemia y todavía no estamos aprendiendo las principales lecciones que esta pandemia nos deja. Cada vez tenemos más muertos, según el Ministerio de Salud, y esa cantidad se triplica según el SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones. ¿Por qué no tenemos una real cantidad de fallecidos para tomar las medidas adecuadas? ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde está nuestra falla, doctor? ¿Qué ocurre? Bien, primeramente para saludar a su ya vasta audiencia que traspasó ya las fronteras de nuestro país. Muy buenas tardes, mi estimado César. Muy buenas tardes, mi estimado Alberto. Y mis saludos también a la distancia para Ricardo, ¿no? Pensé que está un poquito mal. Bueno, acá para tratar de conversar algunas inquietudes propias, ¿no? De este escenario en que nos encontramos. Desgraciadamente vemos que el estado de salud ha colapsado mucho más de lo que estaba hasta antes de la pandemia. Este estado de salud ya estaba colapsado, ¿sí? Porque si nosotros vemos de que salud no es igual a no enfermar. La salud es bienestar, es felicidad, es el vivir bien, ¿sí? Y bueno, pues, desde hace muchos años, el Estado no ha tenido presencia, mucho más en los lugares más lejanos, lo que llamamos el Perú profundo. Y ahora estamos viendo esas consecuencias, ¿sí? Estamos viviendo una crisis terrible. Si bien es cierto, el MINSA tiene todas unas propuestas de desarrollo, ¿no? Dentro de las políticas nacionales multisectoriales, ¿no? De Perú, país saludable para el 2030, que en la teoría nos habla pues de cómo vamos a manejar los macroprocesos, las políticas, las herramientas, los instrumentos, ¿no? Para una respuesta oportuna, ¿no? Precisamente para mejorar, ¿no?, la salud de las personas, de la familia y de la comunidad. Eso se llama atención primaria y preventiva de la salud, que nunca, mi estimado César y mi estimado Alberto, se ha hecho aquí en el Perú. Y hoy día ¿por qué razones nunca se hizo? ¿Por qué razones nunca se ha hecho? Porque este Estado corrupto, ¿sí?, en estas últimas 3 décadas, por intereses personales y de grupo y con leyes propias, no se han permitido. Vivimos un estado de salud amaniatado, donde hay leyes y reglamentos, ¿no?, que no nos permiten desarrollarlo, ¿sí? Este es un estado fallido, ¿no?, en donde que hay que reformar muchas cosas, ¿no?
hay que tratar de lograr la cobertura universal de salud, ¿sí? Que está dentro de los programas. Cuando nosotros vemos que hay que tomar algunas decisiones para la atención primaria de salud, cuando hablamos de universalización de la salud, ¿sí? Que hay que fortalecer la atención primaria de salud, sí. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cuando no hay una atención integrada de salud, cuando MINSA está por un lado, cuando el salud está por otro lado, cuando los hospitales de la policía, del ejército y la atención privada de la salud, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos unas leyes demasiado, ¿no? Que nos hacen, que nos traban. Yo doy como un ejemplo, por ejemplo, mi querido Alberto César. Ahora en este momento de guerra, este es un momento de guerra. César, tenemos 407 muertos, lo estoy leyendo. 408 muertos En en un estas día. 24 horas. Ujú. Por favor, ¿no? Pero ¿qué pasa en nuestro sistema ahorita de salud? Ahorita, ¿no? Que si el puesto de salud X tiene un antibiótico, por decir un fármaco, que lo usan ahorita, y que es urgente y necesario, ¿sí? Este establecimiento A está estoqueado por la buena gestión de su director, por decir. Pero César, a 5 kilómetros hay otro establecimiento que no tiene este antibiótico y tenemos el paciente que se nos está muriendo. Ujú. Este director no puede tomar, ¿no?, la decisión de decir, pásatelo para allá, porque va a ser sujeto de procesos administrativos y que hay veces hasta terminan pues en la cárcel, ¿sí? Por cosas tan pequeñas, por cosas tan elementales. ¿Dónde se rompe pues la cadena? En el lado más débil. Pero sin embargo, sí, pues en la danza de los millones y de los millones, ¿sí? No pasa nada, mi querido César. Doctor ¿Sí? Diego, ¿Cómo está, mi querido Alberto? ya conocemos, usted nos está pintando lo que existe, lo que está actualmente existe, y hay que reformular el sistema. ¿Pasa por la unificación? ¿Pasa por gestión? ¿Pasa por todo eso junto? ¿Qué hacer? Mi querido Alberto, desde hace 40 años, en la conferencia de Alma Data, reiterada en la conferencia de Astana, ¿no? Y en la declaración de el Sinkai, ¿sí? Se propone y se dice que hay que unificar en un solo sistema de salud, ¿sí? La política nacional multisectorial Perú, país saludable para el 2030 está escrita con no sé cuántas fojas. ¿Ah? Cuando a mí me llevaron para hacer ese curso, que demoró como no sé cuántos meses, pura teoría, pero ahí está la ley, pero hay que reglamentarla. Y como decía mi padre, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Ah? ¿Entiendes? Acá hay que hacerla. Acá se necesita personas que tienen que saber. Hay que dinamizar, mi querido César, mi querido Alberto, ¿no? La gestión. ¿Ah? Gente que desgraciadamente, ¿no?, por intereses personales, por intereses de grupo. ¿Qué está pasando en esta pandemia? ¿Ah? ¿Quiénes han sido las personas más vulnerables, por favor, César? ¿No? Los obesos, los que tienen sobrepeso, diabéticos, hipertensos, etc. Desde hace 25 años que sufrimos de esta epidemia y que la venimos denunciando y que gracias a Dios por la actitud consecuente, ¿no?, del Colegio de Nutricionistas se logró la política de los octógonos, ¿sí? Pero ahí, letra muerta, porque la industria del alimento
no permite viabilizar estas leyes. Necesitábamos cambiar leyes en el Congreso. ¿Sí? Necesitamos... Ahora que usted mismo ha mencionado la declaración de Alma Ata, precisamente de hace muchos años, varias décadas atrás, se hablaba de unificar todos los programas de atención primaria de la salud, pero al frente del portafolio del Ministerio de Salud han estado connotados médicos, connotados galenos, especialistas de primer nivel. ¿Qué ha pasado, doctor? No se necesita especialistas de primer nivel, mi querido doctor. Se necesita de voluntad política. No existe la voluntad política para poderlo hacer. Se necesita autoridad, se necesita decisión. Hay intereses, hay el monopolio de la industria del fármaco, hay el monopolio de la industria de la alimentación, ¿sí? ¿Qué pasó con la ley de la alimentación y la nutrición, de la famosa comida chatarra? ¿Sí? Hay muchas cosas que reglamentar, mi querido César. A veces vemos, ¿no?, el chupo que tenemos en la nariz, pero no vemos el cáncer que tenemos dentro. ¿Sí? Hay muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Sí? Y tenemos que empezar. Doctor Yenke. Sí, Alberto, dígame. Sí, doctor Yenke. Usted ha descrito muy bien al comenzar su exposición que esto es una guerra. Y cuando hay una guerra, se supone que se declara la emergencia nacional, una ley de excepción que no está vigente en el Perú, que no se ha invocado, como usted bien dice, porque hay falta de decisión política de hacerlo. Cuando hay una ley de emergencia, todo pasa a ser controlado por un comando, llamemos así, que justamente hace que no haya especulación, acaparamiento, adulteración de productos. Le comento, el día de ayer me fui a comprar un poco de mentolato o Vivaporú y resulta que lo pido sin preguntar el precio y a la hora que me dice cuánto era, resulta que este mentolato, ¿no?, o Vivaporú costaba 4 veces más de lo que costaba en pandemia, cuando recién comenzó la pandemia. Entonces, aquí hay un problema que se llama gestión presidencial, gestión ejecutiva de alto nivel. ¿Qué podríamos hacer? Porque en otros países no está sucediendo lo que está sucediendo. O sea, nosotros los peruanos mismos nos estamos traicionando a nosotros mismos. ¿Qué hacer? Mi querido Alberto, mi querido César, y toda esa gran audiencia que ustedes tienen verdaderamente, de verdad que es muy doloroso. Y usted lo está sufriendo en carne propia. Si queremos un cambio y transformación de la salud, de las políticas, del sistema y del modelo sanitario que tenemos, de los instrumentos y herramientas que hagan posible este cambio, requerimos un nuevo mapa mental, César, una nueva concepción adecuadamente articulada y armonizada. Se tiene que ver la salud a todo nivel como un derecho universal, ¿sí? Si no vemos la salud como un derecho universal, si no vemos la seguridad social universal como meta, si no vemos la solidaridad como el camino para construir la justicia y la equidad entre nosotros, mire lo que está pasando. Si no logramos ver la política como el arte de construir consensos, buscando el bien común, como lo dijo usted ya en la conferencia de Alma Ata. Pero para eso necesitamos, César, necesitamos, Alberto, urgente, la rectoría, gobernanza y gestión como roles y tareas irrenunciables del Estado. Pero ¿qué le podemos pedir a este Estado fallido? A este Estado donde tenemos 5 presidentes corruptos presos y muchos
corruptos entre comillas, que todavía osan y tienen la sinvergüencería de querer llegar a gobernar. ¿Qué podemos hacer como personajes que los hemos tenido en alta estima como mis maestros? ¿Sí? Que no quiero decir su nombre, pero que se vacunaron antes que los médicos de primera línea de combate se vacunaran. ¿Sí? Habían dos epidemiólogos, uno del colegio médico, mi gran maestro y colega San Fernandino. ¿Qué podemos hacer? Moral, ética, valores, mi querido César, mi querido Alberto. ¿Sí? El problema está, mi querido doctor, que cuando hablamos de moral y ética, eso es más grave que el cáncer. Porque el cáncer se le extirpa. Sí. Pero ¿cómo cambiar la ética y la moral de las personas? Ahí hay que hacer una revolución muy profunda en la mente de las personas. Por eso es que necesitamos programas como el de ustedes. Necesitamos gente con la mentalidad como ustedes, ¿sí? Gente que tengan que ver con este quehacer de la política, ¿no? De cambios profundos. ¿Qué nos hacemos con una salud, con un presupuesto tan irrisorio? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer si el financiamiento adecuado no es el más suficiente? Hay muchas cosas. Y esta brecha social que cada día aumenta son las causas de lo que pueda venir a nuestra nación. Estamos en una situación muy difícil. Muy difícil. Gracias a Dios que al menos con la intelectualidad que uno puede tener, con la experiencia política que uno puede tener, no tengo ahorita la capacidad de decidir cuál va a ser mi respuesta frente a este proceso electoral. ¿Qué serán de mis hermanos? Que los dejé allá en mi tierra, en ese pueblo, en ese arenal donde salimos. Y gracias a Dios mis padres me sacaron ahí. ¿Y dónde fue? ¿Sí? ¿Aló? ¿Y dónde, qué arenal le hablan? Yo soy de Chimbote cuando recién se fundaba mi querido. Sí, me acuerdo, sí. Chimbote, los grandes cinturones los grandes cinturones de la miseria, como se le llamaba sociológicamente. Chimbote, era un pueblo joven. Pero sin embargo, el primer puerto pesquero del mundo, la capital industrial del Perú, el primer centro siderúrgico del Perú y América. Y mire usted, hasta ahora esos cinturones de pobreza que dejé hace 50, 55 años siguen igual. Lo mismo pasa en Loroya, lo mismo pasa en los pueblos profundos, ¿sí? De Cajamarca, hay que decir, de nuestra selva, mi querido César. ¿Sí? Doctor Diego, usted ya ha dejado visorar algo. Tenemos un gran problema nosotros los electores. Estamos frente a una izquierda que asusta, ¿sí? Una izquierda que asusta, leyendo sus propuestas, su plan, de repente no es lo adecuado, pero ya la prensa se encarga de pasarle al extremo ultra rojo. Y al otro lado dice que está la democracia cuando no es la democracia al otro lado. El otro lado es la antesala del delito hecho partido. En los memes que hay en el Facebook, decían, ¿no? A uno le vas a entregar, al que te roba, le vas a entregar el gobierno, tu casa. Y el otro te va a quitar tu casa. ¿No? Salvando las distancias y pasando al lado serio de cómo nosotros lo que sabemos que esos dos no nos representan, haciendo un esfuerzo de peruanismo, porque de eso es lo que yo destaco de usted, destaco de César, y también sé que lo tengo, hay que sacar el peruano que tenemos, el patriota que tenemos dentro. ¿Qué le propondríamos a estos dos candidatos cuando leemos sus planes de gobierno que son pura teoría?
no tienen un enfoque de decir qué se va a hacer en la pandemia, ni qué se va a hacer después de la pandemia. Por ejemplo, estaba leyendo ahí en una versión que dio la candidata, decía que va a permitir el comercio del oxígeno, cuando el oxígeno en otros países, el oxígeno medicinal no es comercio. Hay que aclararle que eso no es comercio, que tiene que ser, forma parte del tratamiento en un hospital para ese tipo de enfermedades. ¿Qué le propondría usted en estos primeros 100 días? Es complejo, Alberto, es muy complejo. Gracias a Dios de que desde que empezó la pandemia, perdí el miedo al COVID y recurriendo a las enseñanzas de mis maestros, de mis grandes maestros, como Carlos Laos, Lanfranco Laos, cuyo busto hoy día engalana el Parque de la Medicina, que no había enfermos, sino que no había enfermedades, sino enfermos. ¿Sí? Y empecé a hacer uso de mi semiología, de mi semiótica, de los síntomas, ¿sí? Y empecé a tratar a los pacientes con COVID. He visto el sufrimiento de mis hermanos de los cerros, y acá nomás cerca, del Agustino, de Villa El Salvador, formamos las brigadas de intervención oportuna, los bio-COVID. Pero este Estado, nuevamente lo vuelvo a decir, este Estado fallido no se va a solucionar con una política, Alberto, de 100 días. No. Yo creo que ni el uno ni el otro tiene la capacidad moral y de valores para poder cambiar esto. ¿Sí? Estas elecciones, como estas vacunas, por más eficientes y eficaces que sean, no va a ser la solución. Estamos ahorita frente a estas nuevas mutantes. Le digo, César, que si la cepa de China, el virus de la China, el coronavirus SARS de China, contagiaba 2, la de Brasil contagia 6, la de la India contagia 10, ¿sí? La sintomatología que viene, no sabemos. Cada día se me vienen pacientes con diferentes sintomatología y signología, que lo único que me induce a ver que es un posible problema viral del coronavirus es su aspecto epidemiológico, contactos, ¿sí? Pero es que no hay una política educativa en este momento, ni siquiera, como ya lo están diciendo los colegas del Colegio Médico. El Estado no se está preocupando ni siquiera de realizar acciones de educación masivas para saber el buen uso del protector, de la mascarilla, ¿sí? Entonces, Alberto, es muy compleja la situación. Ninguno de los dos van a tener la capacidad de poderlo hacer. Entonces, estamos en una encrucijada. Este será un gobierno transitorio, un gobierno más. Entonces, nosotros no podemos demagógicamente decir a nuestros y a sus oyentes, ¿no?, que tal o cual va a llevar la fórmula mágica. Ya hubo un sinvergüenza que dijo que a las 12 se iba a Estados Unidos y que traía las vacunas. Por favor, cuando él tenía que saber de que primero tenía que pedir permiso al Congreso si le daba o no le daba permiso para que salga del Perú, ¿sí? Y entonces, pues, ¿no? Además tenemos que hay un sistema en el Ministerio de Salud, ¿no?, que es el organismo de control de todos los insumos, que no es la DIGEMIT, ¿no?, que no es la DIGESA, ¿sí? Hay un órgano que regula, ¿no?, todo lo que es este sistema de vacunas,
que vienen del extranjero. Y todo es un proceso tan largo, ¿sí? Entonces, es complejo, Alberto. Discúlpeme que no tenga yo la respuesta adecuada, ¿sí? Es un conjunto, es una situación integral, ¿no? Donde los, pero sí. Doctor, si por esas cosas el destino del nuevo gobierno lo nombra a usted ministro de Salud, ¿qué es lo primero que haría? Mi querido César, yo creo que acá hay, como dijo don Alberto, hay mucha gente, muchos profesionales, ¿no? Que tienen la capacidad de gestionar. Hay que gestionar, ¿sí? Entonces, acá no se trata de saber, no se trata de epidemiólogos, ¿sí? Acá se trata de un enfoque integral del problema, es un problema social. Mire lo que pasa en Israel, por favor. Mi amigo César, de cada 100 pacientes contagiados con COVID, solamente 99, ahorita en este momento, y no desde ahora, yo diría, sino desde hace tiempo, desde que empezó a media pandemia, de cada 100 solamente uno llega a UCI, llega a emergencia, porque hay atención primaria de salud, hay atención, ¿sí?, preventiva de salud, hay inteligencia sanitaria, ¿sí?, donde no solamente participa el Ministerio de Salud, participa el Ejército, participan todos los órganos que tienen que ver, ¿sí?, en este control. Estamos en guerra, como lo dijo Alberto. Estamos en guerra. Entonces necesitamos, ¿no?, el compromiso de muchos peruanos de buena voluntad, y que sí lo tienen, por supuesto, con valores, con ética, con principios, ¿sí? Miren cuántas personas han pasado en los órganos rectores de la salud. Yo la admiraba, sinceramente, a Pilar, pero mire lo que resultó. Y no quisiera nombrar a otros más. Y acá lo más importante, mis queridos hermanos, es tratar de poder asegurar la seguridad alimentaria, ¿sí?, y la calidad nutricional, que no estamos haciendo absolutamente nada, nada, nada. Y seguimos comiendo lo mismo, y seguimos haciendo lo mismo, y por consiguiente vamos a obtener los mismos resultados. Pero ¿quién se enfrenta? Usted sabe, doctor, que la pandemia está agudizando la desnutrición infantil, está agudizando el problema de la anemia. Es decir, si vamos a salir de esta pandemia, vamos a entrar a otra pandemia que es más social. Estamos hablando ya de la rehabilitación post-COVID, ¿sí? ¿Sabe cuántos pacientes tengo ahorita con problemas mentales, psicológicos? Sin contar eso, que esa es otra pandemia. Exacto. ¿Sabe cuántos huérfanos están quedando? ¿Ah? Es un problema social. Y el Estado y las políticas públicas de estos candidatos no están pensando en eso, ¿sí? Si es que el problema es bien complejo, ¿sí? Acá hay que ver muy por encima de la ideología y todo lo que pasa, lo que dijo nuestro amigo Alberto. ¿A dónde va a radicar la capacidad de discernimiento, aparte que pedirle a Dios su intervención divina en buscar hombres de valores, de ética y de principios, que algunos ya sabemos, ¿sí? Pero sabemos también quiénes se llevaron en carretilla, por no decirle, porque es literalmente cierto que en maletas se llevaron el oro bendito y sagrado del Perú, ¿sí? Que con eso hubiéramos hecho cientos de postas y no hubiéramos pasado este colapso que está pasando en el sistema de salud. ¿Sí? Doctor, uno de los problemas que justamente ya estamos sacando
¿Qué es lo que motiva esta ineficacia, esta falta de profesionales idóneos en las áreas específicas, no tener infraestructura? Todos llegamos a una sola conclusión, se llama corrupción. ¿Sí? Ese es el mal endémico que tenemos. Si nosotros queremos hacer gestión, como dicen, ¿no? Si alguien quiere habitar en una casa, primero tiene que limpiarla, fumigarla, ponerla, habilitarla y recién poner lo nuevo que va a poner. Uno no podría colocar algo nuevo si no está desinfectado. Nosotros necesitamos gente de mucho valor como usted y yo y César estamos incidiendo. Personas no solamente profesionales, no solamente capaces, sino con principios, con valores, con patriotismo, con ese amor al ser humano, ¿sí? Y a veces nos dicen que somos demasiado religiosos, que metemos a Dios, pero tuvimos un presidente que todos los días transmitía terror. Estaba viendo ayer en cable una película donde hablaban los días difíciles de Churchill. ¿Sí? Y Churchill pues el rey va y le dice pues que va a hablar con Hitler para hacer un tratado de paz, que no le aseguraba que lo invadieran. Entonces Churchill, por el mismo rey, le dice, a veces es bueno escuchar al pueblo. Y al final le dice, el pueblo saca una conclusión, él saca una conclusión, dice, ¿no? Jamás nos vamos a rendir. Vamos a pelear hasta el último, pero como un solo hombre. La pregunta, doctor, es esta. Para ser un solo hombre frente a la pandemia, ¿qué nos une? ¿Qué nos une? ¿Qué nos puede unir, doctor, en su experiencia? El valor, los valores. ¿Sí? Vivimos una herencia de corrupción, como ustedes ya lo han dicho. Tenemos 30 años. Todas estas generaciones, nuestras generaciones, ¿no? Mire lo que le hemos heredado y lo que le estamos dejando de herencia a la juventud, ¿no? Una juventud rebelde con causa, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que apelar de todas maneras a principios divinos, aunque no queramos, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? Amén, amén, amén. Y que cuando los justos gobiernan, el pueblo se goza. Amén. No nos podemos apartar de principios como ellos, ¿sí? Pero desgraciadamente las iglesias han querido intervenir en el Estado sin saber de política. Y cuando la religión se convierte en política por malos elementos, ¿sí? Que han querido usar la iglesia y la religión como tal. Yo fui de niño lo que llamábamos acólito, sacristán. Pero cuando llegué a las aulas universitarias, me enseñaron que la religión era el opio del pueblo, porque conocí no de una situación, ¿no? De Dios verdaderamente, de cristiandad, sino de una religión, ¿sí? Esas experiencias yo creo que le están pasando a muchos que no tuvieron esa oportunidad que tuve yo de tener un encuentro personal con Dios, ¿sí? Frente a la enfermedad, frente a la adversidad, etc, etc, etc. Pero yo he aprendido, ¿sí? Que el principio de la sabiduría, para gobernar, César, Alberto, hay que tener mucha sabiduría. Salomón la pidió. ¿Sí? Doctor Yenke, una pregunta incómoda. Recuerdo de pequeño que vivía en Barranco y teníamos a un famoso doctor Guamán. Era el médico que todos corríamos, tenía la historia, él sabía cuántos hermanos éramos, tenía todo mapeado, cada hogar lo tenía mapeado. Y él era medicina general y él nos curaba de todo. ¿Se mercantilizó la carrera médica, doctor? Es muy probable, porque ya no hay vocación, ya no hay vocación.
haciendo un paréntesis y recordando y apelando a lo que se apeló a la niñez, ¿por qué me evoco y elijo la medicina? Porque yo recuerdo quizás de 3, 4 años en Chimbote, cuando recién era un pueblo emergente, ¿ah? Solamente habían 3 médicos, que verdaderamente, como usted dice, Alberto, él conocía, pues eran los médicos de familia, los médicos de casa. Y un día mamá enfermó y yo salí de la mano de mi padre, o mi padre de mi mano, corriendo a buscar al médico. Lira se llamaba, su apellidaba, perdón. Pero el hombre estaba tan congestionado que no pudo llegar acá. Y mi madre se moría. Y yo desde ahí, ¿no? Dije, yo voy a ser médico. Por esa experiencia. Y gracias a Dios y a mis padres que pude lograr. Más que carrera, yo la considero ahora como un ministerio, ¿sí? Porque con mi carrera he podido, ¿no?, caminar por todo el Perú profundo y conocer las miserias en las que vive nuestro pueblo. Y más que eso, Carlos, la indiferencia de este Estado, que hay que cambiar. Y estamos a puertas de tomar decisiones, pero tan históricas, que en algún momento la patria y Dios nos lo demandará, mi querido Alberto. A los 13, que no nos vamos a escapar de ello. ¿Sí? Yo sé que ya cada uno de nosotros hemos tomado nuestra propia decisión. ¿Sí? César. El gran desafío que tiene el sector salud, según los objetivos de desarrollo del milenio, es así. Dice salud y bienestar, garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades para el desarrollo sostenible. Doctor, frente a esta realidad de los objetivos de desarrollo sostenible, que debe estar listo para el año 30, ¿cuál es el gran desafío que el Perú tiene? ¿Por dónde empezar? Hay que empezar por donde empieza la vida, César. La atención tiene que ser personal, familiar y comunitaria. ¿Qué hacemos con madres solteras y adolescentes, cuyos niños ya nacen muy disminuidos, anémicos, sin oxígeno, etc., desnutridos? Es un problema social integral. Todos esos documentos son letra muerta, ¿sí? Acá lo único que tenemos que hacer es empezar a hacer las atenciones primarias de salud. Hacer lo que está haciendo Israel, primero para ganar esta guerra y empezar la posguerra que se nos va a venir. ¿Sí? Honradez, primeramente, y valores. No. Si esto va a seguir una danza de millones. ¿Ah? Y si viene gente corrupta, que ya sabe, ¿sí?, sacarle la vuelta a la corrupción, porque hay gente que sí ya sabe cómo sacarle la vuelta de la corrupción, y ya los tenemos ahorita en las pantallas, ¿sí?, de esta publicidad mentirosa, engañosa y abusiva que se presta a muchas cosas, ¿sí?, como se presta para publicitar, ¿no?, estas comidas y estos alimentos en beneficio, ¿no?, de la industria del alimento, que tanto daño nos hace, ¿sí? Entonces, yo creo que nos toca, ¿no? Nos toca mucha responsabilidad, ¿sí? Doctor Yenke, sin embargo, la vez pasada conversábamos con César en una entrevista que hay dos experiencias positivas que podemos de repente replicar: la bata blanca y la bata negra. Los hospitales concesionados, yo tengo el privilegio de que mi madre vive en Villa María del Triunfo, le digo privilegio porque vive en lo que se llama un pueblo joven, pero tiene ahí un hospital concesionado donde se operó y la atención era era mucho mejor que una clínica. ¿Sí? Y ahí no hay nada malogrado, ahí no hay nada de espérese, no hay,
no, hay una atención tan deseable, ¿sí? El cuadro puede ser crítico, pero esa empatía que tiene esa gente para atenderte, esos hospitales Barton, el hospital de Villa María, el hospital de Javier Prado, ¿por qué no replicar esos casos? Porque eso se hizo con el nuevo mapa mental, con una nueva concepción de gestión, ¿sí? Esa era la parte de la integración del sistema de salud, ¿sí? Se pudieron lograr vencer, ¿no? Y desarticular muchas leyes y reglamentos, pero eso se tiene que hacer, ¿no? A nivel nacional, ¿sí? Pero cuando hay intereses, ¿sí? Cuando hay trabas, no se puede hacer. Yo estoy muy de acuerdo con usted, ¿sí? Doctor Yenke, entonces quiere decir que llegamos a la conclusión, ya vamos llegando a conclusiones, que lo primero que tenemos que tener es voluntad y gestión. Después, una pregunta. Un ejército que está, se supone en tiempo de paz, se prepara para los tiempos de guerra. ¿Por qué no tenemos muchos especialistas? ¿No habrá habido un cupo limitado, predeterminado intencionalmente para que justamente haya grandes especialistas con tarifas altas en desmedro del nivel poblacional que tenemos? O sea, ¿no? La relación especialista versus población es distante a los países cercanos como Colombia, Chile o Argentina. Alberto, quien rige la currícula de la medicina es la industria del fármaco a nivel mundial. Antes se nos hacían pelear entre pueblos vecinos para hacer guerras y vender las armas. La industria bélica era la gran industria, la mejor industria. Ahora ya no necesitan armar guerras, mi querido César, mi querido Alberto. Ahora la industria del fármaco es la industria más rentable y la que gobierna las mentes y los corazones, ¿no? A nivel mundial. Ellos saben qué medicina vas a tomar, ¿sí? Qué carreras y qué programas tiene que tener la facultad, ¿sí? Ellos son los que dan las currículas. Ellos tienen el control, ¿sí? Eso también tiene que cambiar, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a lo que hemos empezado a decir, la atención primaria y preventiva de la salud, ¿sí? Hoy, a las 10, 11 de la noche, pues, la publicidad, que te comas tremenda butifarra, ¿sí? Con una publicidad agresiva, ¿sí? Pero no te preocupes. Si tienes algunas dispepsias digestivas, gases, etc., etc., tómate esta pastita o estas gotitas, ¿sí? Entonces, por favor, acá el cambio es mental, integral, estructural, empezando en la educación básica, elemental de nuestros niños, ¿sí? Y de toda la organización civil organizada, iglesias, ejército, etc., 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 ¿sí? Y estamos a tiempo. Estamos a tiempo, precisamente estamos a tiempo ahora que estamos en tiempos de guerra, como bien Alberto mencionó y usted lo ratifica. En tiempos de guerra, la política y la frase es sálvese quien pueda. Y frente a esta pandemia, el gobierno ha decidido abrir nuevamente las instituciones al 20%, al 30%, y no sabemos qué va a pasar. Si llegará una tercera, cuarta, quinta, décima ola al Perú, no lo sabemos. Simplemente la política es sálvese quien pueda. Frente a esta realidad, doctor, usted como galeno, ¿qué nos aconseja? Usted le decía que no era el microbio, que era el terreno, ¿sí? Las defensas del
de un territorio no permiten que el enemigo lo invada. Tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Estamos así porque nuestro sistema inmunológico está también fallido. ¿Sí? Y lógicamente que con toda esta vulnerabilidad y calidad nutricional que habíamos tenido y que se va a continuar si no tomamos las medidas nutricionales adecuadas, va a seguir pasando lo mismo. ¿Sí? Nutrición. Somos lo que comemos. Y que tu alimento sea tu medicina, decía Hipócrates. ¿Sí? ¿Sí? Pero no, pues. Me fui a un pueblo de la selva y me traen un jugo, por no decir su nombre, de naranja. ¿Ah? Y las naranjas pudriéndose en el mercado. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la cultura? Somos el país más grande productor de arándanos. ¿Sí? Pero todo se va a la China o a la Conchinchina, como dice mi hija. ¿Y qué queda acá? Yo a más de uno le he preguntado, ¿conoces el arándano? No, no conozco. No. Acá hay que hacer cambios profundos. Acá no se trata de política engañosa, mentirosa y abusiva. ¿Sí? No. Acá mi querido Carlos, César, mi querido Alberto, nos espera mucho trabajo. Ustedes como comunicadores sociales, como hombres que se están fajando, no de ahora, sino desde hace tiempo ya, de querer cambiar la mente, los corazones de nuestro pueblo. Gente como ustedes se necesita frente a las cámaras, frente a los reflectores, frente a los monitores, ¿sí? Entonces, hay mucho que hacer. Y hay mucho por hacer, doctor. Para ir finalizando, díganos dónde trabaja, cuál es su especialidad, un poco para que también nuestro público televidente sepa más de usted. Bueno, soy médico cirujano, egresado ya más de 40 y tantos años de ejercicio profesional en San Marcos. He hecho medicina epidemiológica, he sido geriatra, he hecho he hecho auditoría médica. Ahora soy médico oficial del movimiento de Visión Evangélica Mundial, ¿sí? Y bueno, siempre a las órdenes en este momento en primera línea de batalla, ¿no? Con las brigadas de intervención oportuna COVID, ¿sí? Muy bien, doctor, le agradecemos, Alberto, tu despedida. Sí, doctor, muchísimas gracias. Lo A bueno las es órdenes, cuando se dice la verdad. a las Dice que órdenes. la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. También dice la palabra de Dios, el perfecto amor echa fuera todo temor. Justamente Así ahí es. viene, si el alma está sana, el cuerpo va a estar sano. Y si Así es. tenemos buenas costumbres, va a haber buena salud. Que Dios lo Así es. bendiga, estimado doctor Yenke. A las órdenes, a las órdenes, a las órdenes, César, a las órdenes. Y amables amigos, así hemos llegado al término del programa Política de Desarrollo Sostenible y Tecnología que transmitimos siempre por Universal TV Digital y llegamos a 22 países. Y muchas gracias al 1,5 millones de televidentes aproximadamente que tenemos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y no olviden de hacer siempre lo correcto. Gracias. Amén. Gracias. Dios le bendiga. Listo. Amén.